Hola chicos, esperando que estén bien, mis compañeras y yo a continuación les vamos a dar una breve plática sobre lo que fue la Gran Guerra Fría. La Gran Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto ocurrió en 1947 a 1991. Este lapso de tiempo el mundo se alineó en dos bloques, uno era por el lado del capitalismo y el otro era por el lado del comunismo. Estas dos superpotencias creaban una tensión constantemente, ya que competían para desarrollar armas nucleares y aumentar su arsenal. Aunque nunca se enfrentaron militarmente, ambos apoyaron a diferentes bandos enfrentados en guerra de otros países. Como ya lo había comentado, se dividió en dos bloques. Estaba el occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el occidental comunista, que era liderado por la URSS. Se desarrolló a partir de propaganda ideológica, de el espionaje y de intervención política interna de otros países. Algunos de los hechos importantes que ocurrieron durante la Guerra Fría fue la carrera armamentista y espacial, la crisis de misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, también está la guerra de Corea, donde se dividió Corea del Norte y Corea del Sur, y está la guerra de Vietnam. Se le llamó Guerra Fría porque a pesar de las tensas relaciones que tenían ambos países, nunca llegaron a enfrentarse militarmente, entonces como que nada más estaba frío el asunto. A continuación, mi compañera Sofía les va a platicar sobre el desarrollo de la Guerra Fría, contando causas y consecuencias. Mi compañera Karen les va a platicar sobre el final de la Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia. El comunismo llegó a su fin. Disminuyeron las posibilidades de contrataciones en estados. Aumento de conflictos internos entre países, ya sea por inestabilidad política, social o económica. Algunas consecuencias que trajo la Guerra Fría son que Estados Unidos y la URSS acumularon cantidades grandes de armamento. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. La Guerra Fría tuvo grandes consecuencias en América Latina, incluyendo dictaduras violentas, escuadrones de muerte, desapariciones forzadas y miles de asesinatos. La Guerra Fría duró 5 décadas, lo cual esto trajo consecuencias, y algunas de ellas son la oposición de la URSS, de Estados Unidos y algunas potencias europeas, la posesión de armas de Estados Unidos y el miedo de la URSS que se ocuparan contra ellas. Estados Unidos y sus aliados buscaban la reorganización de Europa. La Guerra Fría tuvo 4 etapas. La Primera Guerra Fría. Segunda, periodo antagonismo oscilatorio. Tercera, distensión. Cuarta, Segunda Guerra Fría. La Unión Soviética duró 45 años y nació tras la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, liderados por Lenin, desalojaron del poder a Zar Nicolás II y sustituyeron la monarquía absolutista rusa por un gobierno controlado por el Partido Comunista. La industrialización que experimentó durante los 30 años y la victoria contra Alemania convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia mundial para 1945. Las tensiones entre el gobierno comunista y ruso y las potencias capitalistas occidentales comenzaron poco después de la Revolución de Octubre de 1917, ya que esto instaló un gobierno bolchevique en Rusia. Este hecho provocó una guerra entre civiles, ya que algunos gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos apoyaron a grupos contrarrevolucionarios. Sin embargo, los antecedentes directos de la Guerra Fría se encuentran en la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945, cuando se produjo una alianza entre el primer ministro
británico Winston Churchill. Esto fue en 1874-1965. El presidente estadounidense Franklin D. de 1882-1945 y el líder soviético, eso fue en 1878-1956, para hacer frente a las tropas de Alemania nazi y a las pretensiones expansionistas de 1889-1945. Esta alianza fue funcional hasta que se logró la derrota de Alemania en 1945. Y esto pues llevó varios conflictos como político, económico y social. Alemania en 4 zonas de ocupación, 3 occidentales a cargo del Reino Unido, Estados Unidos y Francia, que luego se unificaron y entre sí, y una zona pues oriental que estaba ocupada por la Unión Soviética. Era una zona que pues además controlaba los territorios de Europa. Le habían sido invadidos por el Ejército Rojo soviético para expulsar de ellos, ya que pues esto llevó a muchas consecuencias muy graves, ya que hubo muchos asesinatos y pues eso sería todo. La Guerra Fría fue un conflicto político y militar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y duró hasta principios de la década de 1990. Fue una confrontación ideológica entre 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría dividió al mundo en 2 bloques opuestos, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Esta división creó un equilibrio de poder llamado bipolaridad. Durante la Guerra Fría, ambas superpotencias compitieron por el dominio militar y tecnológico. Desarrollaron armas nucleares, misiles balísticos intercontinentales y otros sistemas de armas avanzados, lo que llevó a una carrera armamentista sin precedentes. La Guerra Fría se caracterizó por una serie de conflictos indirectos en todo el mundo, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Afganistán. Estos conflictos fueron escenarios donde las superpotencias apoyaron a diferentes países o grupos para expandir su influencia. Ambas superpotencias emplearon tácticas de espionaje y propaganda para desacreditar al otro y ganar ventaja en la carrera ideológica. Las agencias de inteligencia como la CIA y el KGB jugaron un papel crucial en este aspecto. A finales de la década de 1980, se produjo un deshielo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo de distensión 1989, que simbolizó el fin de la Guerra Fría. ¿A qué se le llamó Guerra Fría? La Guerra Fría fue un conflicto ideológico que tuvo lugar durante el siglo XX, desde 1945 hasta el fin de la Unión Soviética en 1991. Se trató de un enfrentamiento entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría abarcó diversos aspectos, incluyendo político, ideológico, económico, social, tecnológico, militar, informativo e incluso deportivo. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Ninguno de los 2 bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto entre 1947 y 1991 y se llamó así no porque hiciera frío, sino porque a pesar de la tensión que se creó entre las 2 naciones, nunca hubo un encuentro militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como seguro sabes, luego de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se dividieron en 2 bloques. El capitalista liderado por Estados Unidos y el comunista liderado por, sí, la Unión Soviética. El conflicto era simple. La URSS temía que Estados Unidos expandiera el capitalismo y Estados Unidos temía exactamente lo mismo, pero con el comunismo por parte de la URSS. Así que empiezan a competir en armamento, tecnología, deportes y, como bien sabrás, la carrera a la luna. Todo esto termina en 1991 frente a la crisis política y económica de la URSS, entre varias otras cosas. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Bye.
Drinks on me. Let me see what you're twerking with. Look at those hips.